Innovar no es crear algo desde cero. Hola, soy Rafa House, diseñador gráfico mexicano apasionado y dedicado al branding. Bienvenido al episodio número 5 de Recolectando Ruido, un podcast donde hablaremos de muchos temas que nos ayuden a entender que todo lo que nos rodea puede funcionar como inspiración para crear. Innovar. Esta palabra que la hemos escuchado muchas veces y que probablemente también hemos utilizado muchas veces al momento de presentar algún proyecto. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos de esta palabra? En este momento estoy incluso viendo mi celular para leerlo tal cual, para que sepas que es real lo que te cuento. Si nosotros entramos a nuestro buscador y escribimos qué es innovación, nos va a aparecer, bueno, aparte del cosa que innova, nos aparece que la innovación es un proceso mediante el cual un producto o un servicio se renueva y actualiza por medio de la aplicación de nuevos procesos. Si buscamos alguna otra, nos aparece que la innovación es un proceso que modifica elementos, ideas o protocolos ya existentes. ¿Cuál es la constante en las definiciones que nosotros podemos encontrar? Que es modificar algo que ya existe. Algo que probablemente a nosotros no nos enseñaron es el concepto real de innovación. ¿Por qué? Todos creemos, y como lo dije en la frase de un inicio, creemos que innovar es crear algo de la nada, de cero completamente. Y esto es algo que difícilmente, y me atrevería a decir que es casi imposible, crear algo desde cero. Te puedo contar del ejemplo más sencillo para poder entender esto, pero también del más drástico, porque claro, estamos hablando de que la innovación puede aplicar en cualquier campo y en cualquier nivel. Pero lo que nosotros sabemos de innovación se rompe completamente cuando entendemos que justo no es crear algo completamente del vacío, sino que se trata de tomar lo que ya conocemos, lo que nosotros ya hemos visto y poder dar un paso a la derecha, un paso a la izquierda, un paso hacia atrás. Parece que es un baile, pero no. Solo se necesita hacer este movimiento de algún paso para algún lado para cambiar de perspectiva y tomar algo que ya existe y darle esta vuelta, este cambio. Ese es el concepto real de innovación, de innovar, pero como te contaba, no es algo que nos cuenten realmente. Probablemente cuando escuchas esta palabra piensas en algún personaje, en algún famoso, en alguien que esté en algún campo, literatura, tecnología, cualquier campo, y tú piensas, esta persona es innovadora. Pero si nos ponemos a analizar realmente lo que hace esa persona que tú piensas, te vas a dar cuenta que siempre toma una base de algo que ya existe. Te puedo platicar muchísimos ejemplos, pero vamos a hablar del primero, que es algo muy raro, pero vamos a hablar de vampiros. El concepto de un vampiro, esta criatura que hemos visto en algunas películas de terror o incluso algunas películas románticas, entendemos que el vampiro es un ser mágico que tiene ciertas habilidades, como no envejecer, que le afecta el sol, que tiene colmillos, pero a lo largo de toda la vida del cine, incluso de la literatura, estas descripciones se han modificado, pero siempre tienen y respetan una base. Aquí te pregunto yo, si tú has visto una película donde sale un personaje, un vampiro, lo ves y dices, este personaje es súper innovador, es súper original, es único, analízalo y verás que no es así. Claro, tiene una perspectiva totalmente diferente y quizás la manera en la que se cuenta sí es única, pero la raíz no parte de un cero, de una nada. Ese es el primer ejemplo que me gustaría contarte y que nos va a permitir hablar del siguiente punto, que es la conexión entre el concepto de innovación y originalidad. Estos conceptos van de la mano, pero al mismo tiempo como que cada quien tiene su propio campo, no les gusta mezclarse. Pues, si bien el término de innovación es el que te contaba, que es el no tomar algo de cero y poder tener una base para poder construir algo, el concepto de originalidad es algo que refuerza, porque la originalidad se trata de que esa base que tú tomas le tienes que dar una perspectiva, una manera de contar, una manera de mostrar totalmente diferente para que sea original. Ojo, innovación y originalidad. No es lo mismo, uno apoya al otro
pero nos hace entender que esta cuestión de la innovación tampoco es como que, retomando el ejemplo de los vampiros, todos los vampiros son iguales, sino que tienen esta parte original de cómo lo muestran, de cómo enseñan a ese ser. Y esa es la parte en donde se podría decir que ya caemos en el concepto real de lo que es innovar. Como lo leímos en una de las definiciones que te comentaba en un inicio, es modificar las ideas o protocolos ya existentes. Pero bueno, dejemos de hablar de vampiros y vamos con el siguiente ejemplo, el arte. En esta parte del arte entramos en un terreno muy misterioso, porque es bien sabido que muchas de las pinturas, muchos de los pintores famosos han tomado de referencia obras de algún otro artista y que se basan en algún objeto que ven y no es algo que forzosamente salga de su imaginación. Y si así fuera, eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero si así fuera un objeto que sale de su imaginación, aún es algo que toma de base una cosa que ya existe. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Retomemos el tema, el arte. El arte es algo que el artista plasma desde su imaginación o desde lo que está viendo. Pero aquí te pregunto, si un artista hace una manzana, ¿qué tiene de innovador? Si es original, pero ¿es innovador? ¿Realmente está creando un elemento de cero? Por supuesto que no. Está tomando algo ya existente, que es la fruta, la manzana, pero lo está representando de una manera original. Aquí creo que ya está más clara la parte de innovación y originalidad. Lo que podemos resumir hasta el momento es que para poder llegar a la innovación siempre se necesita un antecedente, una base, para de ahí poder darle una representación original, única. Ya hablamos de vampiros, ya hablamos de arte, vamos con el siguiente ejemplo, y es algo que yo he visto porque va relacionado a lo que me dedico, el diseño. Para esta cuestión del diseño, me gustaría que imaginaras que estás en un centro comercial y en este centro comercial de repente estás caminando y dices, necesito ir al sanitario. ¿Cómo lo ubicas? Siempre está señalizado con unos monitos. Esos monitos sabes que representan sanitario. ¿Qué es lo que pasaría si un diseñador, que es el que hizo esos monitos, esa señalización, se siente muy innovador y dice, voy a poner dos figuras muy abstractas para poder representar los sanitarios? Lo que va a pasar es que cuando las personas vayan a esa plaza, nunca van a encontrar los sanitarios. Porque cuando nosotros excedemos esta línea de la originalidad y la innovación y ya pasamos a una parte de interpretación única, lo que va a pasar es que justo nadie va a entender lo que nosotros queremos decir o lo que nosotros queremos mostrar, más que nosotros. Pero tú me dirás, oye, yo conozco un restaurante en donde hay una señalización para los sanitarios súper mega diferente, súper mega disruptiva, pero no es así. Siempre hay un contexto y hay una base que te da a entender que esa figura abstracta o muy alocada representa el sanitario. Si nosotros no cuidamos el grado de, entre comillas, innovación que le podemos dar a lo que estamos haciendo, caemos en este error, pero todo parte desde la definición. No se trata de crear algo desde cero, necesitamos una base. Y esta base, en el caso de la señalización, siempre ha sido representarlo con monitos. Cuando se cambia esa representación, incluso sí, puede ser que tú sí lo entiendas, pero no todo el mundo lo va a entender. Y es ahí donde se tiene que tener mucho cuidado, hablando específicamente de la cuestión del diseño. ¿Por qué? Porque el diseño tiene que ser claro. No es arte, entonces no podemos dejar la interpretación al aire y ver quién lo entiende y quién no. Pero para poder ir terminando el episodio, vamos a hablar del ejemplo más drástico. Vamos a hacer todo lo posible porque encaje en la definición errónea de lo que es innovación, crear algo desde cero. Piensa en tu director de cine favorito. Ok, una vez que tienes a tu director de cine favorito, piensa en alguna de las películas que ha hecho y que tú creas que, wow, el director aquí sí fue súper innovador y creó algo nunca antes visto. Bueno, esa película deja de ser innovadora
sí pasa algo de lo que te voy a decir. Número uno, si el vestuario no se hizo desde cero. Eso implica desde el hilo, la máquina, las tuercas que están en la máquina, todo, absolutamente todo, desde cero. Ojo, nos tenemos que poner súper exigentes. Yo sé que este ejemplo es muy drástico, pero si realmente innovar es crear desde cero, esa sería la forma. Porque si esa persona tomó la tela que ya hizo alguna otra persona, nuevamente entendemos que innovar sí es crear algo, pero tomando de base algo que ya existe, que en este caso sería la tela. Ese sería un ejemplo. En el mismo caso de tu director de cine favorito. El director obviamente estuvo involucrado en la parte de la grabación, o sea, de manipulación de cámara. Si queremos encajar este ejemplo, este director tuvo que haber creado su propia cámara. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es innovador. Es algo que está creado de la nada. No tuvo una base o un antecedente de una cámara que ya alguien más hizo. Creo que con estos dos ejemplos nos queda muy claro que innovar, el crear algo desde cero, es totalmente un error. Eso no es la innovación. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque puede ser muy frustrante para ti entender o recibir un comentario de una persona que te diga lo que tú haces no es innovador. Pero no lo tomes a mal, simplemente es que no todos entendemos que innovar no es crear algo único. Si tú has escrito una canción, si tú has diseñado algo, has pintado algo que tú mismo digas, esto es innovador, búscalo y vas a ver que en algún punto vas a encontrar algo muy parecido. Y eso no es malo, simplemente se trata de entender que innovar siempre requiere de una base, de un antecedente. Y si tú en algún momento hiciste una canción que habla del amor, el concepto del amor es algo que ya ha sido contado muchas veces, pero obviamente la forma en la que tú lo cuentes, ahí es donde sí entra la innovación, pero mezclado con la originalidad. La innovación por sí sola ya dejó de ser innovadora porque no se trata de la nada hacer algo. Porque si lo haces, nadie va a poder entender lo que tú estás queriendo contar. Porque ese antecedente no existe, ese contexto nadie lo va a tener y nadie va a saber de qué estás hablando. Es como crear un nuevo sentimiento que tú nombres, que no sé, le llames el sentimiento blase, no sé, o sea, algún nombre extraño. Y eso es lo que va a pasar, nadie lo va a entender. Así que en conclusión, tenemos que empezar a abrir nuestra mente a esta correcta definición de lo que es innovación. Puede ser muy frustrante para un creador de arte, de música, de cualquier cosa, cuando le dicen lo tuyo no es innovador. Cuando nosotros tomamos una dosis muy exagerada de innovación, caemos en que lo que nosotros queremos contar nadie lo puede entender más que uno mismo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Si te gustó el episodio, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con todo el mundo. De igual forma te invito a seguirme en Instagram @RafaHouse. Así que nos vemos, vamos recolectando ruido para el siguiente episodio.